bien también. Ya. Buenas noches con todos. Soy el doctor Carlos Antonio Orellana Ciuse, soy médico pediatra del hospital. Soy un residente del último año ya de gastroenterología pediátrica, creo que acabo con muchos de ustedes ya, también del instituto. Es un placer que me haya invitado, quizás ya como última exposición de muchos de nosotros. Vamos a hablar algo referente sobre el soporte nutricional en paciente crítico. Creo que esto es un tema muy importante y creo que les va a ayudar bastante a los residentes que están en UCI y también los residentes que están en hospitalización, ¿no? Y creo que es importante porque les va a dar las pautas para que ustedes puedan valorar la nutrición de su paciente, eviten la emaciación de su paciente y creo que y puedan resolver una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuándo iniciar nutrición enteral y cómo iniciarla? Creo que es un tema práctico y muy importante. Vamos a empezar. He tratado de reunir varias guías. Creo que esta fue la primera exposición que hice como residente de gastropediatría y en el cual he estado uniendo varias cosas durante todo el trayecto de estos 2 años. Por tales motivos, les voy a resaltar algunos slides para que se lleven a casa y creo que eso va a ser fundamental para su práctica diaria. Para empezar, el paciente crítico en pediatría y en el adulto son 2 temas totalmente diferentes. No lo traten de comparar. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, el paciente crítico va a haber anorexia e intolerancia oral, pero quizás lo más importante de un paciente pediátrico es que en paciente pediátrico las reservas son limitadas a comparación del paciente adulto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos dejar mucho tiempo a un paciente pediátrico en NPO. Muchas veces se ha hablado de tiempo de 0 días en pacientes neonatos, se ha hablado de pacientes pediátricos de 3 a 5 días, y en los pacientes adultos usualmente se pueden esperar hasta más de 7 días. Tenemos que hacer una intervención oportuna. ¿Por qué? Porque vamos a producir sino una desnutrición calórica, y muchas veces esta desnutrición nos va a llevar a un tiempo hospitalario, tiempo de intubación prolongado, lo que va a conllevar también a muchas enfermedades en el paciente. Por tales motivos, tenemos que iniciar un soporte nutricional lo más pronto posible. En los objetivos de este tema sobre nutrición en paciente crítico, es muy importante saber los aportes nutricionales, básicamente de acuerdo a la edad, al peso y muchas veces a la enfermedad de base, porque va a ser muy diferente manejar un paciente hepatópata, un paciente con fibrosis quística y un paciente sin otro tipo de patología de fondo. Tenemos que recordar que tenemos que satisfacer las necesidades calóricas, ¿ya? Y también tenemos que hacer una gran diferencia entre frenar la carga catabólica y frenar la carga metabólica, y siempre, ¿no? Lo más importante, tenemos que corregir las deficiencias que tenemos en nuestros pacientes. Por tales motivos, siempre es indispensable siempre reconocer un paciente con desnutrición severa, con un paciente con una patología de fondo el cual no está desnutrido. No les voy a cansar mucho con la fisiopatología. Como ven, este tema es un tema amplio, pero vamos a ser lo más práctico posible. Tienen que recordar que, hablando de fisiopatología, cuando tenemos un paciente crítico, vamos a tener varios tipos de respuestas. Una metabólica, una neuroendocrina y una inflamatoria. ¿En base a qué? En base a una adaptación de esta situación crítica. Creo que cuando siempre los residentes que han rotado en gastroenterología, siempre les he dicho que recuerden este slide. Creo que esto es una de las diapositivas más importantes, las cuales va a servir como base para que ustedes puedan saber cómo nutrir al paciente. ¿Por qué? Porque tienen que reconocer en qué fase está, porque de acuerdo a la fase, ustedes pueden iniciar una nutrición enteral. Entonces, siempre recuerden, por favor, fase aguda, fase de estabilización y fase de recuperación. Imaginemos un paciente que les llega de emergencia, un paciente podemos imaginar con un paciente con una insuficiencia respiratoria por una neumonía, una sepsis respiratoria a punto de partida pulmonar, en el cual vamos a ver un paciente que llega a la emergencia, hace su triángulo de evaluación pediátrica, llega a la emergencia, ven que está descompensado. ¿Qué es lo que van a hacer?
van a hacer un requerimiento de apoyo vital. Ese paciente en ese momento, cuando lo están subiendo a UCI o está en emergencia, ese paciente va a estar en una fase aguda. Posiblemente si está con una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2, vamos a intubar al paciente. Y posiblemente si está con una sepsis, posiblemente requiere apoyo inotrópico. Por tales motivos, ese paciente en ese momento está en una fase aguda. Cuando tú ves que ese paciente ya está mejorando, ¿qué quiere decir? Estás disminuyendo los parámetros ventilatorios, estás disminuyendo los inotrópicos, vamos a entrar a una fase de estabilización. ¿Qué quiere decir? Fase de destete de soporte vital. Este es un punto importante y un punto crítico. ¿Por qué? Porque en esta fase o en este transcurso, en este puente de esta fase aguda, de esta fase de estabilización, vamos a pensar en una nutrición enteral. Por tales motivos, es indispensable que ustedes reconozcan cuándo es una fase aguda y cuándo es una fase de estabilización. ¿Ya? Para recordar, el paciente que llega es una fase aguda, cuando ustedes disminuyen los parámetros ventilatorios, ven que están disminuyendo los inotrópicos, están titulando los inotrópicos, entramos a una fase de estabilización. Y cuando ya ves que tu paciente está en una unidad de cuidados básicos como en nuestra hospitalización, en nuestras medicinas, vamos a ver que el paciente está en una fase ya de recuperación. Es muy importante saber esto y cuánto puede durar. Por tales motivos, vamos a ampliar un poco. La fase aguda puede durar de horas a días. Es lo más importante en ese momento son que el soporte de órganos vitales. No vamos a pensar en esta fase en nutrir al paciente, no vamos a pensar en darle NPT, no vamos a pensar en darle nutrición enteral. Lo más importante es darle soporte a los órganos vitales. ¿Qué quiere decir? Si el paciente está deshidratado, lo hidrataremos. Si el paciente está con shock hipovolémico, por un sangrado, por una hemorragia, le pasaremos sangre. Si el paciente está con una insuficiencia respiratoria, posiblemente lo intubemos, con tal de que de dar soporte a estos órganos vitales, ¿no? Donde hay toda una respuesta neuroendocrina, metabólica e inmunológica. Como les recordaba, la fase de estabilización puede durar de días a semanas, en el cual ya el cuerpo está tratando de estabilizarse, ya, ¿no? Vamos a ver que va a haber disminución de requerimientos inotrópicos, ventilatorios, en el cual ya las hormonas anabólicas van a ir mejorando de forma progresiva. Y por último, llegar a la fase de recuperación, donde puede durar de semanas a meses. Usualmente los pacientes ya están en una fase, en una hospitalización y no están en una unidad de cuidados intensivos o intermedios, en el cual el catabolismo intenso de estos pacientes van a convertirse ya en anabolismo. Pero recuerden, hay algunas excepciones en el cual tenemos que tener siempre presente, por ejemplo, los pacientes con quemadura, ¿no? En el cual los requerimientos van a ser totalmente diferentes y el cual ya es punto de otro tema. Todo lo expuesto se reduce en esta tabla. Quiero que esta tabla también se lo lleven. Ya la segunda diapositiva muy importante que les estoy dejando. Esta tabla va a resumir todo lo que les he dicho. Una fase aguda, una fase de estabilización y una fase de recuperación. En la fase aguda, ustedes saben que va a haber hormonas contrarreguladoras, va a haber inflamación. Y lo que va a destacar es esto. El cuerpo, ustedes saben que va a presentar resistencia a muchas hormonas, de las cuales la más importante en esta fase es resistencia a la insulina. Entonces, el cuerpo, ¿qué va a pensar? Que no hay glucosa, así es que va a empezar a producir glucosa endógena. ¿Y de dónde ustedes creen que va a sacar la glucosa endógena? ¿De dónde? De las proteínas. Por tales motivos va a haber una proteólisis. Entonces, este paciente, si nosotros no cubrimos sus necesidades, usualmente vamos a ver que el paciente se va a emaciar de forma progresiva, ¿no? Acá también vamos a ver que los requerimientos energéticos van a ser lo mínimo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en este transcurso de este puente y nosotros le damos mayor cantidad de energía, imagínense un paciente que está haciendo hiperglicemia, si le damos más cantidad de energía, vamos a empeorar la hiperglicemia. Después pasaremos a una fase de estabilización donde va a haber las hormonas contrarreguladoras van a estar disminuyendo y la energía requerida en estos pacientes va a ser mayor hasta llegar a una fase de recuperación. Entonces, con este intermedio, con esta introducción, vamos a ver que el manejo va a ser muy diferente. Si nosotros queremos basarnos en guías prácticas, vamos a ver que tenemos a la guía de ASPE, que es del 2017, en el cual
tocaba 8 ítems en el cual nos decían cómo podríamos nutrir a nuestro paciente o cómo podríamos hacer un soporte a nuestro paciente pediátrico. Pero actualmente hay otra guía, la guía europea. Esta guía europea salió el año pasado. Por tales motivos, en esta exposición vamos a tratar de comparar y vamos a tratar de analizar cuál nos apoya más. Pero al final vamos a llegar a la conclusión de que la guía europea es básicamente acopla a la guía americana más los pacientes neonatos. Entonces, la guía europea es una adaptación de la guía americana más pacientes neonatos. Como les mencionaba, la guía americana usualmente tiene 8 ítems, la guía europea nos menciona 15 ítems, los cuales lo pasaremos de forma rápida, pero que ustedes puedan entender y se van a dar cuenta que al final de la exposición van a tener las cosas más claras y van a mejorar en la parte nutricional de su paciente. La primera pregunta, y quizás la más importante, es, ¿se debe evaluar el estado nutricional y cuál es el método óptimo para evaluar este estado nutricional? Pues bien, tienen que recordar que indistintamente cómo esté el paciente, lo indispensable cuando llega uno de cuidados intensivos a una emergencia, en una fase aguda, es tratar de hacer una valoración nutricional. ¿Y cómo se hace esta valoración nutricional? Con medidas antropométricas. Actualmente se usa el puntaje Z. Creo que anteriormente usábamos las desviaciones estándar con la CDC. Pero según esta guía, la americana y la europea, nos menciona que la mejor forma de hacer las medidas antropométricas y valorar un estado nutricional es con el puntaje Z. Este era con el peso, edad, talla, edad, longitud, altura, longitud, IMC. En menores de 2 años, capaz posiblemente vamos a medir la circunferencia de la cabecita, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuándo se debe iniciar la nutrición enteral y cómo se debe aumentar? Creo que esta es otra pregunta importante, como les mencionaba, ¿no? Es importante saber y diferenciar cuáles son las fases. Era por esta pregunta. Recuerden, la fase aguda puede durar de horas a días y la fase de estabilización después de esta. Lo más importante, y nos menciona la guía, es que deberíamos iniciar acabando una fase aguda o empezando una fase de estabilización. ¿Y esta cuándo puede ser? Dentro de las 24 horas muchas veces. ¿Qué nos dice la guía americana? La guía americana es un poco más contemplativa y nos dice, podría iniciar dentro de las 24 y 48 horas. Pero ¿cuál es lo más importante? Una nutrición enteral precoz. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que no haya una atrofia de vellosidades, va a evitar que no haya un sobrecrecimiento bacteriano, va a evitar que no haya una translocación bacteriana y otro punto de infección para la sepsis que está teniendo en ese momento. Recuerda que la nutrición enteral se tiene que ir incrementando de forma progresiva. Lo más importante de todo esto tiene que ver protocolos y guías de alimentación. Si ustedes lo hacen sin un protocolo o sin una base para esta nutrición, no vamos a llegar al objetivo. Creo que si hablamos de barreras en una nutrición enteral, vamos a ver muchas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están en UCI, están intubados, pero recuerden, creo que esto ya se ha ido manejando. Todo paciente intubado no necesariamente no tiene que estar nutrido, porque ustedes habrán visto en cuidados intensivos que le ponen una sonda, ¿no? Y por eso debemos alimentar a nuestros pacientes. Las cirugías gastrointestinales no contraindican una nutrición enteral. Claro, no vamos a iniciar después de un día. Hay guías que te mencionan que podrías iniciar de 3 a 5 días ya una nutrición enteral y otras que todavía son un poco más perspicaces y dicen que tendríamos que meter a los 7 días. El uso de fármacos vasoactivos tampoco te impiden. Recuerden, en un paciente con fase de estabilización hablamos de disminución de vasoactivos. Quiere decir, si hay una disminución de vasoactivos ya podríamos empezar una nutrición enteral. Pero recuerden y tengan mucho tino, porque si ustedes ven que su paciente está en incremento de vasoactivos, no den una nutrición enteral. ¿Por qué? Porque este paciente va a tener en ese momento una isquemia intestinal, es un sufrimiento del intestino. Y si ustedes empiezan con una nutrición enteral, posiblemente tengan un NEC en ese paciente, o enterocolitis necrotizante. Los residuos gástricos altos actualmente ya no ponen como intolerancia oral. Por tales motivos, hasta se puede poner una zona transpilórica. Las zonas transpilóricas usualmente ya no valoran los residuos gástricos. ¿Valoran cuál? Valoran más el perímetro abdominal en ese paciente.
Los pacientes pre-procedimientos o post-procedimientos, actualmente la cantidad de horas de ayuno ya han estado cambiando, ya no es el típico 8 horas antes de cualquier procedimiento, sino de acuerdo al tipo de alimentación que usted le está dando. Y recuerden, tampoco es un impedimento, una patología de fondo como es cardíaca, renal o hepatópata. ¿Por qué? Porque podríamos modular esas fórmulas, podríamos aumentar la densidad, como ya se les ha enseñado a muchos de ustedes, y podemos disminuir el volumen en estos pacientes. Esta es una lámina que me gustó mucho hace un par de meses cuando hablábamos de este tema. Y me pasó una compañera de ustedes, en el cual nos mencionaba que ya no hay el típico 8 horas antes de cada procedimiento. Recuerden, cuando hay líquido claro son 2 horas, leche materna son 4 horas. Hay estudios que te hablan en pacientes menores de 3 meses que el NPO de leche materna podría ser de 3 horas. Entonces, si un paciente lo alimentamos cada 3 horas, ¿qué quiere decir? Que este paciente ya no quedaría ni en NPO. Las fórmulas infantiles son 6 horas, la leche humana 6 horas, las comidas sólidas y grasas sí, pueden llegar hasta 8 horas, ¿no? Recuerden que el vaciamiento del estómago puede durar 90 minutos. Y esto va para los pacientes quirúrgicos, ¿no? Los pacientes usualmente postquirúrgicos recuerden que el hilio postoperatorio va a disminuir o va a desaparecer a las 8 horas después del procedimiento. Y recuerden que a pesar de que ustedes lo dejen en el peor al paciente, hay producción de secreción gástrica y pancreática que puede llegar hasta los 2 litros de ese paciente. Y muchas veces recuerden también que si hay una resección intestinal, la parte que queda no es que haya perdido su capacidad, tiene capacidad de absorber electrolitos, glucosa y nutrientes, por tales motivos esta no se va a afectar. Y el sello del intestino usualmente se realiza o se da a las 24 horas. ¿Y por qué es tan importante la nutrición? ¿Por qué? Porque esta va a mejorar el pericartismo, va a mejorar las evacuaciones. Acá hay un estudio que mencionaba en el cual ponía una comparación de una nutrición enteral precoz comparada con una tardía, en el cual empezaban a comparar, en el cual no había muchas diferencias, entre 5 y 8 días. No había diferencias entre los efectos adversos. Por tales motivos, mencionaba y concluía en esta guía que se podía empezar de forma precoz. La tercera pregunta, que también supongo que alguna vez se habrán hecho, es ¿qué pasa con los pacientes con vasoactivos, con alguna, con algún catéter anterior umbilical o infusiones de prostaglandina? Pues bien, si el paciente está en una fase de estabilización, no hay ninguna obstrucción o una barrera que nos indiquen que tengamos que no nutrir a nuestro paciente. Por tales motivos, si un paciente está estable, un paciente está en una fase de estabilización, podríamos empezar ya una nutrición enteral. Les he unido estos porque hablan de lo mismo. La quinta pregunta es, ¿y cuáles son las necesidades energéticas? Les mencionaba, recuerden siempre la primera diapositiva que les decía, es indispensable que ustedes puedan diferenciar entre una fase aguda y una fase de diapositiva, como les explicaba, las he unido. ¿Por qué? Porque nos hablan, lo que ya les he mencionado, si se puede iniciar o no nutrición enteral de un paciente con vasoactivos. Pues bien, sí se puede iniciar, no va a haber ninguna contraindicación si ustedes están en una fase de estabilización. Quinta pregunta. La quinta pregunta va asociada a cuánta es la energía que ustedes tienen que requerir. Y como les mencionaba, es muy importante que ustedes sepan diferenciar en qué fase están. ¿Por qué? Si ustedes quieren empezar en una fase aguda, bueno, acabando una fase aguda, ustedes cuando le sacan la cantidad de energía no deberían exceder esa cantidad de energía de reposo. Recuerden, y creo que quizás era muy necesario decirles, cuando nosotros damos energía, hay una energía de reposo, una energía total, y usualmente la energía total es la energía basal por el gasto energético, por el estrés de actividad. A ver, repito. El gasto energético total es igual al gasto energético en reposo por un estrés de actividad. Y usualmente esa fórmula se saca en todos los pacientes, excepto en los pacientes que están en fase aguda.
Los pacientes que están en fase aguda, estos pacientes solo se les da el gasto energético en reposo. ¿Ya? ¿Cómo se saca el gasto energético en reposo? Se saca con la fórmula de Schofield que ahorita les voy a enseñar. Repito, todo paciente requiere un gasto energético en reposo más un estrés por un estrés de actividad, lo cual nos da un gasto energético total, excepto los pacientes que están en fase aguda, los cuales solo le vamos a dar el gasto energético en reposo. ¿Ya? El gasto energético en reposo se saca por método Schofield. ¿Ya? ¿Y por qué dirán ustedes? Recuerden, cuando hablamos de la tablita, hablamos que estos pacientes van a tener resistencia a la insulina. Por tales motivos van a hacer hiperglicemias. Y si nosotros necesitamos la más cantidad de energía, mayor cantidad de glucosa, ¿a qué nos va a conllevar? A que hagamos hiperglicemia y estemos llamando al endocrinólogo. ¿Ya? Entonces, si ya el paciente pasa a una fase aguda o ustedes le inician la nutrición enteral, una fase de estabilización, en esos momentos ustedes ya pueden aumentar el estrés de actividad. Por tales motivos, las necesidades energéticas van a ser totalmente diferentes si están en una fase aguda, en una fase o en una fase de recuperación. Este concepto lo vamos a repetir en otras diapositivas. Acá iba. ¿Y cuál es el método más preciso para dar energía? Actualmente se hace calorimetría indirecta, pero lastimosamente no hay en muchos países. Creo que el único país que tiene calorimetría indirecta actualmente es Brasil. Por tales motivos, la OMS y estas guías nos han recomendado fórmulas, ¿no? Según la guía americana y la guía europea, nos recomienda usar la fórmula de Schofield, ¿no? Tanto que tenemos que sacar a todos los pacientes un peso y una talla. Porque esto nos va a pedir un peso y una talla y nos va a tratar de estimar un gasto energético en reposo. Repito, la ecuación de Schofield nos da un gasto energético en reposo. Como ven acá, hay varios tipos de fórmulas. Ustedes habrán escuchado la fórmula de la OMS, la fórmula de Schofield, la fórmula de Hans Benedict, la fórmula de White, entre otros más. De todos estos, lo que nos menciona la americana nos menciona que podríamos usar la Schofield o la OMS. Y actualmente la europea del año pasado menciona que es mejor usar solo la Schofield. ¿Por qué no usamos la Harris Benedict? ¿Por qué? Porque esta te va a sobreestimar la cantidad de energía. Y si se te sobreestima la cantidad de energía, tú puedes producir hiperglicemias en el paciente. Y la fórmula de White es la mejor, pero ¿por qué no la usamos? Por esto. Es muy tedioso sacar todo esto. Por tales motivos, para hacerlo práctico y más fácil en cualquier unidad de cuidados, vamos a usar la Schofield. Séptima pregunta. ¿Cuáles son los macronutrientes necesarios para cada paciente? Recuerden, no estamos hablando de NPT, estamos hablando de nutrición en general. No se olviden, nutrición en general que puede ser nutrición enteral o nutrición parenteral. En este contexto, todo paciente requiere una cantidad necesaria de glucosa, de lípidos y de proteínas. La cantidad de glucosa que tú le tienes que dar no tiene que producir hipoglicemia ni hiperglicemia. La cantidad de lípidos que se recomienda usualmente es con o sin aceite de pescado, en el cual se le tiene que dar siempre, y más aún cuando tienes una nutrición parenteral. Y esto quizás es lo más importante. Todo paciente en unidad de cuidados intensivos, la mínima cantidad de proteínas que tú le tienes que dar es 1.5 gramos kilogramo al día. ¿Por qué? Si tú le das menos, por todos los estudios que hay actualmente, tú vas a producir un balance proteico negativo. ¿Y qué quiere decir un balance proteico negativo? Quiere decir que tu paciente se va a emaciar, se va a desnutrir. ¿Y qué pasa con esto? Vas a producir mayor tiempo hospitalario, mayor tiempo de intubación. Por tales motivos, esto sí es fundamental. Todo paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos, la mínima cantidad de proteínas cuando empieza una nutrición es 1.5 gramos kilogramo al día, y esto tienen que recordarlo siempre. Como les mencionaba, esta es otra tabla que tienen que recordar. Acá nos compara una nutrición enteral y una parenteral, en una fase aguda, en una fase de estabilización y una fase de recuperación. Recuerden, lo más importante de empezar una nutrición enteral
no es el NPT, es la nutrición enteral. Y cuando ustedes quieren empezar en una fase aguda, es el gasto energético basal. En cambio, cuando ustedes empiezan una fase de estabilización, ya le pueden multiplicar por el estrés de actividad, como pueden ver acá, y cuando tengan una fase de recuperación mayor todavía será el estrés de actividad. ¿Ya? Recuerden, en la fase aguda solo será el gasto energético basal, en la fase de estabilización ya será por el estrés de actividad, y en la fase de recuperación ese estrés de actividad va a ser mayor. ¿Ya? Esta es una de las tablitas que nos quiere decir que el paciente actualmente, cuando está en una fase aguda, posiblemente no tenga mucho hipermetabolismo, pero sí va a tener un incremento del catabolismo. Por tales motivos, este paciente va a tener un recambio proteico elevado, como pueden ver acá, ¿no? Los postquirúrgicos, los postraumáticos y los quemados y las sepsis graves van a tener un recambio proteico elevado. Por tales motivos, es indispensable cuando usted se empieza con una nutrición enteral, la mínima cantidad de proteína que usted le tiene que dar es 1.5 gramos kilogramo al día. Muchos de ustedes nos han preguntado qué es un balance nitrogenado y para qué sirve el balance nitrogenado. Pues bien, recuerden, es diferente balance nitrogenado que un balance ureico nitrogenado. El balance ureico nitrogenado se saca con urea sérica y el balance nitrogenado se saca con orina de 24 horas. Actualmente vamos a ver el parámetro más fidedigno de la cantidad de proteínas que requiere el paciente es el balance nitrogenado. ¿Por qué? Porque recolectas durante 24 horas la orina de ese paciente y te da un panorama más grande sobre si el paciente está hipercatabólico o si requiere más cantidad de proteínas. Lo ideal en este paciente o en todos los pacientes es que sea entre -2 y +2. Si el paciente está menos de -2, está en un catabolismo leve, moderado y severo. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar medidas para disminuir ese catabolismo en un paciente séptico, darle antibióticos, mejorar toda la parte de inotrópicos, todo si en ese momento se requiriese. O si no, aumentar la cantidad de proteínas. ¿Para qué? Para llevar a un balance entre -2 y +2. La fórmula la tienen acá. Básicamente es más práctica. ¿Por qué? Porque es un poco engorrosa la fórmula, pero es rápida de sacar con una orina de 24 horas. Otro punto importante también es el estado catabólico y sacar la relación de calorías no proteicas sobre gramos de nitrógeno, en el cual es muy importante que usted sepa en qué fase está el paciente. Por tales motivos, es indispensable que ustedes traten de estratificar a su paciente. Un ratito, por favor. Entonces, es indispensable que ustedes traten de estratificar a su paciente. Si está en una fase aguda, ustedes tienen que tener una relación entre 80 a 100, una fase de estabilización entre 100 a 130 y una fase normal, un paciente que está recuperado entre 150 y 200. Si tu paciente está en unidad de cuidados intensivos y está en una fase aguda, la mayor cantidad o el porcentaje que tú deberías darle de esta relación es entre 80 y 100. Si tú le das más de esta cantidad, tu paciente va a hacer hiperglicemia y se te puede descompensar, lo cual es totalmente diferente si está en una fase de estabilización, en el cual ya puedes dar entre 100 y 130, y en una fase ya de recuperación puedes dar entre 150 y 200. Estos son fórmulas, pero son fórmulas prácticas. Lo único que necesitamos es practicarlas, nada más. Octava pregunta, ya casi por acabar. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué tipo de fórmula es mejor? Ustedes habrán visto que hay fórmulas poliméricas, oligoméricas, hay fórmulas de aminoácidos puros, pero recuerden, lo más importante es empezar con una fórmula polimérica. Pero ustedes se preguntarán, pero en la UCI hemos visto que usualmente usan extensamente hidrolizada. Pues bien, cuando estos pacientes no toleren la polimérica, se podría usar estas, pero siempre recuerden, tenemos que forzar una adaptación intestinal que produzca una mejoría más rápida, y eso puede ser una fórmula polimérica. Novena pregunta. Los farmaconutrientes, ¿no? Hablamos escuchar de la glutamina y otros micronutrientes como el zinc. Actualmente no hay evidencia suficiente. Hay evidencia en pacientes adultos, pero actualmente en pacientes pediátricos no lo hay todavía. Décima pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Alimentación continua o en bolos? Recuerden, la parte fisiológica es lo más importante. ¿Y cuál es la parte fisiológica en ese momento?
la nutrición en bolos. Por tales motivos, es indispensable que ustedes, cuando traten de alimentar a su paciente, lo puedan hacer en base a bolos y no tanto en infusión continua. Y muchas veces van a hacer en infusión continua cuando los pacientes no toleran este tipo de nutrición. Por tales motivos, si ustedes se ponen a pensar cuál es mejor de las dos, es la nutrición en bolos, porque es más fisiológica. Aunque va a haber muchos casos en cual ustedes hagan una infusión continua. Otra pregunta es que siempre la hacen, ¿no? ¿Es mejor la gástrica o la pospilórica? Pues bien, como les mencioné, lo más importante es la parte más fisiológica. Así es que lo óptimo en estos pacientes es empezar con una nutrición o con una sonda gástrica. Y si el paciente no tolera o tiene criterios, como por ejemplo un reflujo severo, como lo vamos a mencionar ahora, podríamos iniciar una pospilórica. Pero entre las dos, la mejor es la gástrica. ¿Y por qué también? Recuerden, todo paciente que tenga una sonda pospilórica no le pueden dar en bolos. ¿Por qué? Porque la osmolaridad de esa solución es diferente cuando va a zona gástrica y después a parte duodenal, que vaya de frente la cantidad de osmolaridad a zona duodenal. ¿Qué van a producir estos pacientes que tengan una sonda pospilórica? Van a producir un dumping. Y lastimosamente a veces no nos damos cuenta, porque estos pacientes usualmente que estamos con la sondita, con una nutrición enteral, o tiene transpilórica, son pacientes con PCI. Entonces, estos pacientes usualmente que no te van a decir, o a veces no, ni nos damos cuenta, les pasamos en una sonda transpilórica, les pasamos en bolos, van a estar taquicárdicos, sudorosos. Por tales motivos, recuerden esto: sonda transpilórica, infusión continua; sonda gástrica, te pueden dar en bolos, y también si quieren infusión continua, no hay ningún problema cuando tienes una gástrica. Por eso les menciono. Entre las dos, la mejor es la gástrica, porque pueden ser cualquier tipo de nutrición. En cambio, en la pospilórica solo es infusión continua. El volumen residual gástrico usualmente ya está quedando de lado. Actualmente ya hay otras formas de valorar esto, como es el perímetro abdominal, y muchas veces ya cuando está el paciente con sonda transpilórica. Los procinéticos actualmente ya no tienen mucha evidencia, y mencionan que no le den por más de 7 días si ustedes tienen metoclopramida. Ya, por favor. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a hacer síntomas o síndromes extrapiramidales. Muchas veces ni nos damos cuenta. Si ustedes van a usar procinéticos, no le den por más de 7 días. O si no, usen otro tipo de procinéticos que no van a tener estos tipos de efectos. ¿Como cuáles? Los macrólidos. En esto es la eritromicina. 14ª pregunta: ¿cuándo debe iniciar una nutrición parenteral? Lo indispensable de iniciar una nutrición parenteral es cuando ya el paciente, ya hemos intentado dar una nutrición enteral y no se ha podido, o los pacientes que tengan una resección intestinal extensa, o pacientes con gastroesquisis. En estos pacientes sí debemos de iniciar de forma precoz nutrición parenteral. Si hablamos de neonatos, todo paciente menor de 1500 debería empezar instintamente, lácteo o no lácteo, le dé leche o no le dé leche, con NPT desde el primer día. ¿Ya? Ustedes, cuando ya estén trabajando de forma particular, estén en neonatología, un hospital materno-infantil o donde sea, y les llega un paciente menos de 1500, indistintamente tome leche o no tome leche, NPT desde el inicio. Si un paciente tiene una resección intestinal grande, usualmente va a quedar en NPO 5 o 7 días y es neonato, de inicio tienen que hacer que preparen NPT. Y la última pregunta: ¿el uso de protocolos de alimentación repercute en los resultados clínicos? Pues bien, sí repercute, y repercute mucho. Recuerden, siempre usen protocolos para que ustedes valoren una nutrición integral. ¿Por qué? Porque estos protocolos van a hacer que ustedes lleguen a un objetivo en menos tiempo. ¿Por qué? Porque el problema es cuando tenemos definiciones diferentes, y no es que estén mal, son diferentes, no vamos a llegar a un mismo objetivo. Y para darle base a lo que yo digo, según esta guía, he tratado de buscar otra guía más actual. Es una guía viejita del 2014, pero no hay. Es la última guía que nos ayuda a valorar esto, en el cual nos menciona: si nosotros tenemos protocolos, tenemos mismos conceptos, definiciones que se pueden valorar en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados intermedios o hospitalización, vamos a llegar a un mejor objetivo. Para acabar, 2 gráficos más, ya para ir al partido.
vamos a ver que, que este fluxograma empieza con una nutrición enteral o parenteral. Ustedes empiezan. Si el paciente, podemos llegar a un objetivo de forma oral, sale del algoritmo. Si el paciente no podemos llegar con una nutrición oral, por ejemplo, está intubado, no le vamos a dar por la boca. Entonces, valoramos si el paciente requiere una nutrición enteral o parenteral. Si requiere una nutrición parenteral, vemos estas contraindicaciones. Escala de soporte vasoactivos, está hemodinamicamente inestable, sospecha de NEC, obstrucción intestinal, o todos estos, va a NPT, indiscutiblemente. No vamos a pensar dos veces. ¿Tiene todo esto? NPT. Por tal motivo les menciono que es indispensable que ustedes tengan definiciones iguales. No es que sean, no es que el otro, no es porque no queramos leer a otras cosas, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque vamos a ayudar mejor al paciente. Por tal motivo, recuerden, si ustedes quieren empezar una nutrición enteral y tienen un grupo de asistentes entre ustedes, recuerden siempre tener los mismos conceptos. Estos son mis conceptos referentes a guía que me van a decir que tengo que empezar con NPT. Si no tengo estos conceptos o no hay estas contraindicaciones, vamos a empezar con una nutrición enteral. Y cuando empezamos con la nutrición enteral, imaginemos un pacientito, ¿no? Un paciente que está ya intubado, pero que está con el abdomen blando impresible, está en condiciones óptimas de empezar una nutrición enteral, nos vamos acá. Pero si tú ves a un paciente con el abdomen distendido, que ves que recién está en destete, ves que está disminuyendo los parámetros ventilatorios, disminución de vasoactivos, y no lo ves que tú vas a empezar una nutrición enteral, la guía te dice que no le empieces, sino que le empieces de forma más escalonada. ¿Qué quiere decir? Con una nutrición trófica. ¿Y por qué es indispensable y por qué resalta esto la guía? Porque tenemos que empezar con una nutrición trófica al paciente. ¿Por qué? Porque si no empezamos a los 3 días, vellosidades se van a atrofiar. Y si se atrofian, van a producir sobrecrecimiento bacteriano, translocación bacteriana y un punto más de infección. Por tal motivo, la guía te dice, no es que no inicies, sino inicia de forma más escalonada, que puede ser con 0.5 mililitros kilogramo hora en infusión continua, indistintamente tengas una zona gástrica o transpilórica. 0.5 mililitros kilogramo hora. Pero si tu paciente está en óptimas condiciones para empezar una nutrición, decides, ¿le pongo transpilórica o gástrica? ¿Y cómo decides? Con conceptos claros. Si tengo estos conceptos de riesgo de aspiración, ¿qué voy a definir? Transpilórica. Y si no tengo estos factores, le pongo una gástrica, porque recuerden, la gástrica es más fisiológica, porque le puedes dar en bolos. Si tienes una sonda transpilórica, lo más importante no es medir el residuo gástrico, porque si tú mides el residuo gástrico, recuerden lo que les mencionaba, el intestino puede producir más de 2 a 3 litros de secreción gástrica y pancreática. Así es que no se mide el residuo gástrico, solo se mide el perímetro abdominal en este paciente. En cambio, en estos pacientes que tengan zona gástrica, sí se puede medir el residuo gástrico y valoramos en 4 horas, ¿no? Si a las 4 horas el paciente tiene signos de intolerancia o residuo gástrico más de 3 mililitros por kilogramo con sonda nasogástrica, ¿qué vamos a hacer? Valorar esto. ¿Y cuáles son los signos de intolerancia? Estos de acá. Por tales motivos les decía, tienen que tener conceptos de qué es intolerancia. Entonces, si el paciente está con estos signos de intolerancia, ¿qué vamos a hacer? El paciente ha vomitado más de 3 mililitros por kilogramo, vamos a reponer esa cantidad de líquido en 1 hora y valoramos al paciente. Si el paciente en esa hora no ha vuelto a vomitar, seguimos incrementando. Pero si el paciente ha vomitado, ha tenido un residuo gástrico alto, esperamos y tenemos esa nutrición en 4 horas. No te dice detener la nutrición en 24 horas o 2 días, te dice retener la nutrición en 4 horas. Solo son 4 horas, recuerden esto. Y después empecemos otra vez. Al progresar, ustedes van a ver que la misma nutrición que tú le das va a mejorar la motilidad intestinal y por tales motivos la tolerancia va a ser mejor hasta que tú llegues a un volumen adecuado. Si con este volumen adecuado, por ejemplo, tenemos 150 por kilo, tú le sacas el shuffle y le estamos dando la cantidad de energías que requiere y está subiendo de peso, se mantiene, no hay problema. Pero si tú ves que no llegas a la cantidad de energía con este paciente, no has podido progresar, está vomitando o has llegado a la mitad del volumen, ya podrías empezar con NPT. Pero vas a ver que todo esto va a pasar más o menos a los 5 o 7 días.
lo que hice la guía, ¿no? Empezar la nutrición en NPT entre el quinto y séptimo día. ¿Y cómo puede empezar la nutrición enteral? Esta tablita. Esta tablita quiero que se lo lleven para que ustedes puedan cómo iniciar una nutrición enteral, ¿no? De 0 a 12 meses, de 10 a 15 mililitros por kilogramo cada 2-3 horas, en bolos, y si quieres dar infusión continua, de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. ¿Y cómo pueden avanzar? De esta forma. Les dejo esto para que lo revisen. Y como última diapositiva para acabar, la guía menciona que si usamos esto, podremos llegar casi a un 80% del objetivo en cuanto 2 días. A comparación, si no usamos protocolos, ni al 10º día vamos a llegar a un 60%. Por tal motivo, la guía nos menciona usar protocolos para tener conceptos claros y los mismos conceptos en una unidad de cuidados intensivos, intermedios o hospitalización. Gracias. ¿Alguna duda, chicos? He tratado de hacerlo lo más resumido que he podido. Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna